La señal más fuerte de esta lectura apunta a una confirmación que ya te quemaba por dentro, una verdad que no llegó de golpe, sino a través de gestos mínimos, frases torcidas, silencios demasiado medidos. Alguien intentó mantener la calma delante de ti, incluso sonrió de una forma que parecía normal, pero tu cuerpo notó el cambio, y desde entonces no pudiste mirar igual. Esta lectura viene con una sacudida clara, no para hundirte, sino para enseñarte que tu intuición estaba funcionando, incluso en los días donde dudaste de tu propia percepción. Veo un momento reciente, quizá una conversación corta, un mensaje leído con más atención de la habitual, o una respuesta seca que te dejó mirando la pantalla unos segundos. No fue una tontería, aunque intentaras restarle peso, y ahí empezó una grieta silenciosa, entre lo que te decían y lo que realmente se estaba moviendo detrás. Si quieres que la verdad salga limpia, escribe en comentarios, que se caiga la careta, regala tu like y sigue conmigo ahora, que esta historia acaba de abrir una puerta muy delicada. En la energía sensible de Piscis se nota una alarma fina, casi secreta, esa clase de percepción que no necesita pruebas enormes, para entender que algo ya cambió. Aquí no aparece solo una sospecha, aparece una acumulación, una suma de detalles que al principio parecían aislados, y ahora se miran entre sí como piezas de una misma escena. La persona que está en el centro de esto quiso dejarte con una versión cómoda, quizá incompleta, quizá adornada, evitando que pudieras preguntar demasiado. Siento una mezcla rara entre afecto, orgullo y miedo a quedar expuesto, como si esa persona hubiese querido conservar tu cercanía, sin asumir el precio de hablar claro. También veo tu cansancio, no un cansancio cualquiera, sino ese que llega tras darle vueltas a lo mismo mientras haces cosas normales, preparar algo de comer, ordenar papeles, caminar sin escuchar bien la calle. Has tenido ratos de paz, pero luego una frase volvía a tu cabeza con otra luz, y lo que antes parecía pequeño empezaba a tener peso. Esto no va de imaginar fantasmas, va de reconocer una vibración que se repitió demasiadas veces, hasta que tu alma dejó de poder ignorarla. Una presencia espiritual cercana, muy protectora, insiste en mostrarme que no estabas buscando conflicto, solo querías coherencia, una línea recta entre palabras y acciones. Ese matiz importa mucho, ya que cambia por completo la lectura, y convierte tu duda en una señal de defensa interior. Me interesa sentirte cerca en esto, dime abajo si también te ha pasado mirar atrás, y darte cuenta de que tu primera sensación era la correcta, aunque tardaras en aceptarla. Hay un giro en esta situación, y no tiene que ver solo con lo que esa persona ocultó, sino con el motivo real por el que empezó a alejar partes de la verdad. La energía me enseña a alguien midiendo sus movimientos, contestando con cuidado, evitando ciertos nombres, ciertos lugares, ciertos temas que antes no incomodaban. Incluso pudo cambiar rutinas, borrar rastros pequeños, o volverse demasiado explicativo en algo que no necesitaba tanta explicación. Aquí la mentira, si la hubo, no nació como una gran escena dramática, nació como una corrección diminuta, un dato movido de sitio, una media frase dejada en sombra. Y lo más fuerte, cariño, es que quizás sentiste culpa por sospechar, como si dudar te convirtiera en una persona injusta, pesada o incapaz de confiar. Esa culpa no nació sola, fue alimentada por respuestas que te devolvían la pregunta, como si el problema estuviera en tu sensibilidad. Veo noches de revisar mentalmente tonos, horarios, gestos, incluso esa sensación de apagar la luz y seguir con la mente encendida, sin poder cerrar del todo el día. La protección espiritual marca que no estabas perdiendo claridad, estabas recuperándola, aunque el proceso te haya dejado con una mezcla de rabia y tristeza. Todavía falta comprender algo esencial, y ese algo cambia el papel que creías tener dentro de esta historia. El universo te está llevando hacia una confirmación que no llega para romperte, llega para devolverte el sitio que perdiste, mientras intentabas encajar piezas ajenas. No tienes que perseguir pruebas con desesperación, ya que la realidad empieza a enseñar sus costuras, en conversaciones casuales, miradas esquivas, contradicciones pequeñas. Algo que parecía cerrado empieza a respirar de nuevo, y esa respiración trae información que alguien preferiría mantener quieta. Hay una persona secundaria en esta historia, no necesariamente enemiga, pero sí conectada a lo que sospechabas, y su actitud empieza a volverse importante. Puede ser alguien del entorno, una amistad común, una persona de confianza parcial, o alguien que escuchó más de lo que decía.
Esa persona no se mueve con maldad pura. La siento incómoda, quizá dividida, guardando una información que pesa en sus gestos. También percibo que has intentado mantener dignidad, incluso en medio de la incertidumbre, sin montar escenas, sin mostrar todas tus cartas emocionales, sin pedir explicaciones a gritos. Eso te ha dado una fuerza silenciosa, aunque por dentro hubiese momentos de temblor, momentos de mirar el móvil sin querer reconocer que esperabas una señal. La verdad empieza a acercarse por un camino raro, no necesariamente a través de una confesión perfecta, sino mediante una contradicción imposible de tapar. Esta persona cree que todavía controla el relato, pero no está viendo que tu intuición ya llegó mucho más lejos que sus palabras. Y justo ahí se abre el punto más intenso, porque lo que sospechabas no era el final, era solo la capa visible de algo más grande. Ahora la situación se coloca delante de ti con una claridad incómoda, y el ambiente se siente como esos días donde todo parece normal, pero cualquier detalle puede encender una comprensión nueva. Veo que has estado observando más de lo que has dicho, tragando comentarios, midiendo reacciones, dejando que la otra persona hablara sola, para ver hasta dónde podía sostener su versión. Esa estrategia no fue fría, fue supervivencia emocional, una forma de no perderte en promesas bonitas, mientras tu intuición pedía suelo firme. La persona principal tiene una forma de actuar que mezcla cercanía y distancia. Te busca cuando le conviene sentir que sigues ahí, pero se repliega cuando la conversación exige transparencia. Esa intermitencia pudo confundirte, ya que no todo fue falso, y ahí está precisamente la trampa emocional más difícil de desmontar. Si quieres que tu paz valga más que cualquier excusa, escribe en comentarios: mi calma no se negocia, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque esta lectura empieza a mostrar quién movía los hilos. En tu camino de Piscis se siente una verdad delicada. Alguien sabía perfectamente qué tocar para despertar ternura en ti, incluso mientras evitaba responder lo importante. La situación actual muestra dos frentes. Por un lado tu necesidad de saber, por otro, la resistencia de alguien a perder la imagen que construyó delante de ti. Esa persona pudo hablar con seguridad, incluso con cariño, pero sus actos dejaron huecos que no encajaban con una intención limpia. Veo excusas repetidas con palabras distintas, cambios de humor tras ciertos mensajes, y una rapidez extraña para desviar temas sensibles hacia discusiones menores. Puede haber una amistad, un familiar cercano o una persona del entorno laboral, que detectó la tensión antes de que se dijera nada abiertamente. Esta persona observa desde un lugar lateral, quizá ha soltado una frase breve, una advertencia suave, o un comentario que parecía casual y te dejó pensando después. No la siento como protagonista absoluta, pero su presencia funciona como espejo, enseñando que la realidad ya era visible para más ojos. Cuéntame si has notado últimamente a alguien mirarte distinto, o soltar una frase rara sobre esa situación, porque esas pequeñas pistas a veces pesan más que una conversación entera. La energía divina marca que una verdad compartida por varias miradas acaba encontrando salida, incluso si al principio nadie se atreve a nombrarla. Tu intuición ya venía reuniendo escenas, una ausencia en un momento clave, una promesa cambiada, una explicación demasiado larga para una pregunta sencilla. Es posible que hayas guardado silencio para no parecer insistente, mientras por dentro notabas una presión suave en la garganta, esa sensación de querer hablar y frenar la frase. Aquí se confirma algo importante: no estabas exagerando la intensidad de los detalles, estabas percibiendo la diferencia entre presencia real y presencia administrada. La otra persona pudo tener miedo a perder privilegios contigo, tu apoyo, tu atención, tu paciencia, incluso ese refugio emocional que ofrecías sin hacer ruido. Por eso no cortó de raíz, tampoco aclaró del todo, prefirió dejarte en un terreno intermedio donde seguías cerca, pero sin exigir demasiado. Esta dinámica desgasta muchísimo, ya que convierte tus dudas en pequeñas migas diarias, y cada migaja pide una respuesta que no llega completa. El universo me muestra una escena muy humana, quizá tú repasando una conversación mientras haces algo automático, lavar una taza, doblar una prenda, guardar unas llaves, y de repente entender una frase de otra manera. Esa imagen trae una clave: la revelación no te alcanza como una tormenta, te alcanza en medio de lo cotidiano, donde la verdad ya no necesita adornos. Alguien te dio una versión pensada para tranquilizarte, pero no para liberarte. Eso marca una diferencia enorme,
ya que la tranquilidad prestada dura poco, mientras la claridad se queda contigo incluso si duele. En ese punto, tu alma empezó a elegir honestidad antes que comodidad. Hay también un componente de orgullo, no solo en la persona que ocultó, sino en tu dificultad para aceptar que habías visto señales, y aún así esperaste un poco más. No te castigues por eso, ya que amar, confiar o desear que algo salga bien no te vuelve débil, te vuelve humano, con memoria y esperanza. Esta lectura no busca que te enfades contigo, busca que recuperes el mando de una historia, donde tu percepción fue puesta en duda demasiadas veces. Las energías ocultas señalan que una conversación puede activarse de forma inesperada, quizá por un comentario que se escapa, un dato cruzado, o una coincidencia demasiado exacta para ignorarla. No veo necesidad de perseguir a nadie, veo una verdad tropezando con su propio disfraz, y eso puede suceder en un momento aparentemente simple. La persona que intenta sostener su versión va a notar que ya no respondes igual, y esa diferencia la pondrá nerviosa. También aparece una emoción fuerte ligada a dignidad, una especie de giro interno donde empiezas a pensar menos en lo que perdiste, y más en lo que permitiste por cansancio. Ese cambio no se anuncia con ruido, se nota en tu forma de contestar, en tu manera de no justificar ausencias ajenas, en esa pausa que antes llenabas con explicaciones. Hay una fuerza preciosa creciendo ahí, aunque todavía no la estés nombrando del todo. La señal más reconocible llega con un detalle que ya viviste, una frase que te dejó frío por dentro, aunque por fuera siguieras la conversación sin mostrar demasiado. Luego esa misma frase volvió a tu mente en otro día, con otro peso, casi como si el recuerdo hubiese esperado su turno para encajar. Lo que hoy se confirma toca exactamente ese punto, esa incomodidad antigua que nadie pudo quitarte con palabras bonitas. La verdad que empieza a tomar forma no solo habla de una acción escondida, también habla de una intención que se disfrazó de prudencia, cuidado o confusión. Esta persona pudo decirse a sí misma que no hacía daño, que solo evitaba un mal momento, que ya encontraría una ocasión mejor para explicarlo. Pero la energía no miente en este punto, retrasar la verdad también fue una manera de controlar tu reacción. Aquí aparece el giro fuerte, ya que la persona no esperaba que tu silencio fuera observación, pensó que tu calma era desconocimiento, y se confió demasiado. Pudo repetir un patrón, quizá ya lo hizo antes con otras personas, midiendo hasta dónde podía estirar una versión sin que se rompiera. Me gustaría leerte ahora, dime si en tu vida también has fingido calma, mientras por dentro ya estabas uniendo detalles, porque esa fuerza discreta cambia todo el juego. La intuición profunda de Piscis no grita al principio, pero registra tonos, ausencias, prisas raras, y luego devuelve la imagen completa con una precisión que asusta. Lo que sospechabas se confirma en una zona muy concreta, alguien no fue totalmente transparente con una conversación, un vínculo, una decisión o una información que te afectaba directamente. No siento que todo lo vivido quede anulado, y eso quizá te sorprenda, pero sí se marca una ocultación que alteró tu libertad para decidir. Esa es la herida real, no solo el hecho escondido, sino haberte dejado actuar con una versión incompleta de la realidad. Puede que haya existido una tercera persona sabiendo parte de esto, alguien que no necesariamente buscaba dañarte, pero sí protegía sus propios intereses o evitaba meterse en problemas. Esa presencia lateral pudo sonreírte, hablarte con normalidad, incluso tratarte con simpatía, mientras guardaba una pieza que habría cambiado tu postura. La sensación aquí es amarga, como descubrir que la mesa donde te sentabas tenía una pata rota, aunque nadie quiso mirarla de frente. Tus guías espirituales insisten en mostrarme una escena de comparación, no para que te obsesiones, sino para que entiendas el patrón, ya que tú dabas claridad donde recibías niebla. Contestabas con cuidado, sostenías conversaciones, intentabas no herir, mientras la otra parte elegía ambigüedad en momentos clave. Esta diferencia empieza a tener consecuencias, y una de ellas es que tu energía deja de estar disponible para explicaciones que llegan tarde. Si has sentido últimamente que una excusa ya no te entra, aunque antes la hubieras aceptado, dímelo abajo con total sinceridad, porque ese cansancio también es una forma de despertar. En ese despertar, lo que antes parecía tristeza empieza a transformarse en criterio. La motivación oculta de esa persona tiene mucho que ver con no perder control, no perder comodidad, no perder una posición donde recibía de ti más de lo que estaba dando. No siempre se trata de maldad calculada,
a veces se trata de egoísmo vestido de inseguridad, y eso puede confundir mucho si existe cariño de por medio. Pero tus ancestros marcan un límite claro. Comprender no significa permitir, y sentir compasión no significa quedarte en una escena que te reduce. Ahora se entiende mejor una distancia previa, ese cambio que quizá atribuiste al estrés, a problemas externos, a falta de tiempo o a una etapa rara. Parte de eso pudo existir, sí, pero no explica todo, y ahí está la revelación que recoloca el pasado, porque esa persona ya estaba gestionando algo interno o externo, que no quiso compartir contigo con honestidad completa. También veo que hubo momentos, donde sentiste una especie de vergüenza por necesitar respuestas, como si pedir claridad fuera demasiado, como si tu sensibilidad tuviera que pedir permiso. Esa vergüenza se cae, cariño, se cae con fuerza, ya que la lectura enseña que tu necesidad era justa, concreta, madura. Pedir verdad no es perseguir a nadie, es reclamar un suelo limpio para caminar sin tener que adivinar cada paso. La energía del karma se mueve con bastante rapidez en esta lectura, no como castigo teatral, sino como ajuste natural de lo que quedó torcido. La persona que ocultó empieza a perder capacidad de sostener su máscara, quizá por cansancio, por contradicciones acumuladas, o por alguien que ya no quiere seguir callando. Esto crea un efecto dominó suave pero imparable, donde una frase conduce a otra, y de pronto el dibujo se vuelve demasiado claro. Siento una protección muy fuerte alrededor de tus decisiones próximas, sobre todo si eliges no reaccionar desde la herida inmediata, sino desde una lucidez tranquila. No significa tragarte lo que duele, significa no regalar tu poder a una explosión, que luego puedan usar para desviar el foco. Respira antes de contestar, guarda pruebas si existen, escucha sin interrumpir demasiado, y mira quién necesita llenar el silencio con excusas. Hay una oportunidad escondida en todo esto, aunque ahora suene extraño, y tiene que ver con recuperar una versión de ti que dejaste esperando. Esa versión no mendiga coherencia, no traduce desprecios, no convierte migajas emocionales en banquetes imaginarios, y tampoco se disculpa por notar lo evidente. El destino te empuja hacia una madurez preciosa, no dura ni fría, sino limpia, estable, capaz de amar sin vender su paz. Pero la consecuencia directa se acerca a tu vida práctica, no se queda en sensaciones ni en intuiciones bonitas, toca decisiones, límites, conversaciones y quizá un cambio en la forma de relacionarte. Alguien va a notar que ya no puede manejar tu duda como antes, y esa pérdida de control le obligará a mostrar más de lo que pretendía. La próxima reacción de esa persona puede revelar el verdadero tamaño de lo oculto, y tu manera de responder va a marcar un antes y un después. La claridad empieza a ocupar el lugar que antes llenaba la confusión, y eso se nota en algo muy sencillo. Dejas de buscar 1000 explicaciones para una conducta que ya se explicó sola. La verdad confirmada no viene a partirte para siempre, viene a romper una venda que ya te apretaba demasiado, aunque te hubieras acostumbrado a llevarla. Ahora puedes mirar la situación sin pelearte con tu intuición, y esa reconciliación interna es una victoria enorme. Veo una conversación o un intercambio próximo, donde tu tono tendrá más fuerza de la que imaginas, no por dureza, sino por precisión. Vas a decir menos pero mejor, y esa calma va a descolocar a quien esperaba verte perdido en dudas. Dime abajo si estás en ese punto de querer una verdad clara aunque remueva todo, porque esa valentía silenciosa se siente mucho en esta lectura. La energía final para Piscis habla de recuperación emocional, de salir del laberinto, sin arrastrar la culpa que otros intentaron dejarte en las manos. La resolución de esta historia no depende de que la otra persona haga una confesión perfecta, depende de que aceptes lo suficiente para tomar decisiones con respeto hacia ti. Puede llegar una explicación, incluso un intento de suavizar lo ocurrido, pero tu guía interior ya no va a conformarse con una versión bonita. El universo te pide mirar consistencia, no solo palabras, ya que las palabras pueden emocionar un rato, pero la consistencia cambia una vida. Si esta situación toca el amor, veo un corte de niebla, que te permite distinguir entre vínculo real y dependencia de respuestas. Si toca amistad, aparece una limpieza fuerte del círculo cercano, con una persona quedando más lejos, y otra demostrando lealtad de manera inesperada. Si toca familia o entorno cotidiano, se marca una verdad que obliga a reorganizar confianza, límites y conversaciones pendientes, y en todos los casos, el final no te deja vacío, te deja más despierto,
y esa diferencia importa muchísimo. Una bendición espiritual entra justo donde antes había desgaste, abriendo una etapa donde tu paz vuelve a ser prioridad. También se abre una oportunidad futura vinculada a un contacto sincero, alguien que no necesita marearte para hacerse notar, alguien que llega con hechos claros y una presencia más estable. Puede ser una persona nueva, o alguien que ya está cerca y empieza a mostrarse de otro modo, sin tanta sombra, sin tanta confusión. No te pido que corras hacia nada, te pido que observes quién te da tranquilidad, sin exigirte que apagues tu intuición. La situación principal deja una enseñanza práctica, y conviene tomarla en serio, ya que tu energía se fortalece cuando tus límites se vuelven visibles. No respondas de inmediato a cualquier mensaje cargado de drama, espera, lee 2 veces, siente qué parte de ti quiere contestar y qué parte necesita silencio. Me da curiosidad saber si eres de responder al momento, o de dejar enfriar la conversación, cuéntamelo abajo, porque tu forma de reaccionar dice mucho de tu proceso ahora. Esta pequeña decisión cotidiana puede evitar que vuelvas a entrar en un juego donde la urgencia de otro manda sobre tu centro. Hay una mejora muy clara en tu vida emocional después de esta confirmación, aunque al principio venga mezclada con decepción, rabia o una tristeza difícil de ordenar. Te veo recuperando sueño, apetito, ganas de arreglar tu espacio, incluso esa sensación de escuchar música, y notar que algo dentro vuelve a moverse. No será magia instantánea, será una suma de gestos, y cada gesto te devolverá un pedazo de presencia. Tus protectores espirituales muestran una imagen de llave, no como símbolo lejano, sino como permiso para cerrar una puerta, que mantenías entreabierta por esperanza. Cerrar no significa odiar, tampoco borrar todo lo vivido, significa dejar de ofrecer acceso ilimitado a quien no supo cuidar la confianza. Si hay una disculpa real, la podrás escuchar desde otro sitio, sin hambre, sin prisa, sin necesidad de que te salve de la duda. También llega una apertura material o práctica, quizá una mejora en una gestión, una oportunidad de trabajo, un plan aplazado o una decisión económica que recupera movimiento. Esto importa dentro de la lectura, ya que tu energía estaba ocupada sosteniendo incertidumbre, y al liberarse empieza a volver hacia tus propios proyectos. El destino no solo repara emociones, también despeja caminos concretos, y algo que estaba detenido puede avanzar tras esta claridad. La persona implicada tendrá que enfrentarse a tu nueva forma de estar, y esa será la parte más reveladora, ya que no podrá apoyarse en tus antiguas respuestas. Si intenta minimizar, verás la señal. Si intenta culparte, verás la señal. Si habla con honestidad sostenida, también podrás verlo sin confundirte. Tu poder está en no negar lo que percibes, pero tampoco inventar de más, manteniendo los pies en la realidad y el alma bien despierta. Queda un final mucho más luminoso de lo que parecía al principio, y lo siento con fuerza, una paz que llega después de ordenar una verdad dura. Vas a recuperar confianza en tu criterio, en tus sensaciones, en esa voz interna que muchas veces hablaba bajito, mientras el ruido externo intentaba imponerse. Lo que se confirma hoy no destruye tu camino, lo limpia, aparta una confusión pesada, y te prepara para vínculos más honestos, decisiones más firmes, y una alegría menos negociable. Camina con la cabeza alta, cariño, porque esta verdad no te parte en 2 para dejarte roto, te parte la mentira para que vuelvas entero. Te espero en la próxima lectura, con la misma luz, la misma verdad, y todo mi cariño acompañando tu camino.